La causalidad en la teoría de la conducta. Concepto y límites de la causalidad. En cuanto a su concepto y naturaleza, el concepto de causalidad no es un concepto jurídico, sino una categoría del ser. Tampoco es una relación lógica, ni mucho menos imaginada entre varios acontecimientos, sino la ley de sucesión, no perceptible pero mentalmente captable del acontecer real, y es por ello tan real como el acontecer mismo. También el derecho tiene que partir de ese concepto ontológico de causalidad, si bien no todos los cursos causales son jurídicamente relevantes. Alcance del concepto de causalidad, causalidad en el marco físico-natural y en el ámbito sociocultural. A la existencia de una relación lógica necesaria o natural entre dos fenómenos mecánicos, se unen supuestos en que el entendimiento externo del comportamiento no nos permite conocer aún el significado de la conducta humana no meramente mecánica. Entre los fenómenos mecánicos se ejemplifica el delito de homicidio por acción. A disparar una bala e impactar en una persona se produce el resultado de su muerte. Pero a este otro tipo de supuestos en que el entendimiento del comportamiento no nos permite todavía conocer el significado de la conducta, se ejemplifican las injurias, la calumnia o el engaño suficiente en la estafa. Junto a la tradicional interpretación física de la causalidad, aparece pues un nuevo campo que entronca con la realidad social y cultural en la que se desarrollan los acontecimientos, lo que comporta introducir conceptos valorativos en el establecimiento de la causalidad o en el descubrimiento de la causalidad. Es la causalidad en el marco sociocultural. Resultado y relación de causalidad existen con anterioridad e independencia de la aplicación de un concreto conjunto de normas con el objeto de comprobar su concurrencia. Pero solo el desarrollo de la conducta en un concreto sistema de referencia cultural, este sí de carácter valorativo, posibilita la aparición del resultado delictivo. El ser humano se interrelaciona con el medio circundante a través del manejo de cursos mecánicos, pero también aprovechando estructuras y consideraciones socioculturales. Así se supera el hecho de que los nexos causales físico-naturales sean ajenos al concepto de omisión. Las omisiones pueden tener trascendencia causal en el ámbito sociocultural. El comportamiento omisivo es la nada mecánica, pero no es la nada social. Pensemos en la negativa a corresponder un saludo. Es una omisión, es una nada mecánica, pero en el ámbito de valores, en el ámbito sociocultural en el que se despliega, no es la nada social, no es la nada conductual. Trascendencia de la causalidad, significado práctico de la causalidad y la crisis del dogma causal. La existencia de una relación de causalidad no es requisito imprescindible para establecer la responsabilidad penal. Por ejemplo, la tentativa, los delitos de simple actividad o los delitos de omisión. De otro lado, las relaciones de causalidad son relativas, puesto que no equivalen a responsabilidad. En sede de tipicidad, habrá que valorar la relevancia jurídica de la causalidad o imputación objetiva. La causalidad en el sistema del delito, causalidad como elemento de la conducta y del tipo. La causalidad no siempre será parte de la conducta. Tanto en el caso de las acciones como en el de las omisiones que produzcan efectos en la esfera sociocultural, el resultado pertenecerá a la conducta únicamente cuando esté integrado en la voluntad de realización del sujeto.
pero no en otros casos. Así lo estará en los delitos dolosos, en cuyo ámbito la causalidad será un elemento de la conducta, pero no en los delitos imprudentes, en los que la causalidad no será un elemento de la conducta, sino un elemento del tipo. Las teorías de la causalidad. Teoría de la equivalencia de las condiciones y fórmula de la conditio sine qua non. Conforma la base más convincente para comprobar la concurrencia del nexo causal entre la conducta y el resultado. En cuanto a su planteamiento, se formula a mediados del siglo XIX por el procesalista Glasser y se desarrolla y difunde por el penalista von Bury. Todo resultado es consecuencia de una multitud de condiciones causalmente equivalentes. Todos los fenómenos que contribuyen a la producción del resultado tienen la misma eficacia causal. Así los que despliega el autor del delito y también los que despliega el cómplice. La aplicación de la teoría de la equivalencia de las condiciones cristaliza en la fórmula de la conditio sine qua non. El contenido de la fórmula es que causa es todo fenómeno del que no cabe hacer abstracción mental sin que deje de producirse el preciso resultado, el concreto y específico resultado producido. Como método de aplicación hay que tener en cuenta la conducta y el resultado concretos, puesto que cualquier variación en los mismos conducirá a resultados erróneos o distintos. La principal limitación viene de la ignorancia de determinadas relaciones físico-naturales en el caso concreto. Por ejemplo, los resultados lesivos y de muertos en el aceite de colza. Para superar esta limitación se propone conformarse con la estadística o mera comprobación probabilística de la producción del resultado. Aunque es más correcto, como formula Roxin, comprobar que un determinado producto provoca un determinado resultado sin que sea preciso determinar exactamente el proceso subyacente. Por su parte, la causalidad en el ámbito cultural vendrá en muchos casos determinada por el factor individual. Se precisan como casos límites la causalidad acumulativa o de diversidad de condiciones suficientes para producir el resultado por sí mismas. Es el caso en que dos personas deciden envenenar a otra y llevan a cabo su conducta simultáneamente. La solución es hacer abstracción simultánea de ambos fenómenos, que si hacen desaparecer el resultado, se muestran ambos como causa del mismo. También se establece como caso límite la interrupción del curso causal por un fenómeno causante por sí mismo del resultado. Es el caso del envenenamiento en cuyo curso se produce por una acción distinta el homicidio de esa persona. En estos casos, el curso causal decisivo es el sobrevenido. También el anudamiento del curso causal o precipitación del resultado por circunstancia de la víctima o intervención de un tercero. Es el caso de la causación de una lesión leve que finalmente produce la muerte de la víctima por su hemofilia. En estos casos, la circunstancia sobrevenida anuda el nexo causal primero, que por tanto se mantiene vigente como productor del resultado. Finalmente, las acciones impeditivas en las que un sujeto impide a otro evitar un resultado. La acción impeditiva es causa del resultado y son distintas de las condiciones negativas del resultado u omisiones puras de conducta que no tienen carácter causal. Los intentos fallidos por superar la teoría de la equivalencia de las condiciones
teorías individualizadoras y de la causalidad adecuada. Ambas comparten el error de adentrarse en el análisis de otros elementos de la teoría jurídica del delito. En cuanto a las teorías individualizadoras, distinguen entre causa y condición del resultado, de manera que solo las causas realizan el tipo y pueden dar lugar a responsabilidad penal. Es la teoría de la causa eficiente de Kohler, de manera que condición es el factor del que depende la aparición del resultado, mientras que causa es aquel del que depende su cualidad. Así, para iluminar una habitación sería condición abrir la ventana y causa que entrara el sol. Gimbernat critica estas teorías individualizadoras explicando el caso del homicidio por abrir la puerta a un loco peligroso que persigue a la víctima por parte de quien quiere matarle, pero se aprovecha de la conducta de otro que igualmente quiere hacerlo. De acuerdo con la teoría de la causa eficiente, el que abre la puerta a sabiendas de que quien entra va a matar a la persona sería autor de una condición y por tanto no responsable del delito, lo que viene a poner en crisis esta teoría. Las teorías de la causalidad adecuada abordan el campo de los delitos calificados por el resultado, intentando acotar los supuestos en que éste se produce de manera fortuita. Carecen de trascendencia práctica, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico el Código Penal establece que no puede darse esta situación, pero parten de que para establecer una relación de causalidad es preciso que el resultado sea consecuencia del peligro inherente a la conducta y, por tanto, fundado en la previsibilidad ex ante. Así, la teoría subjetiva de la causalidad adecuada, formulada por von Kries, que sostiene que sólo existe relación de causalidad entre conducta y resultado cuando éste era previsible ex ante, teniendo en cuenta todo el conocimiento experimental de la humanidad o saber nomológico y las circunstancias del caso concreto que conocía o podía conocer el sujeto o saber ontológico. Se critica esta teoría por incluir valoraciones propias de la tipicidad y aun de la culpabilidad. También la teoría objetiva de la causalidad adecuada elimina del análisis el componente subjetivo, pero entonces se produce una excesiva objetivización. Finalmente, la teoría objetivo-subjetiva de la causalidad adecuada de von Hippel y Traeger, que sostienen que la conducta será causa objetiva del resultado cuando éste era objetivamente previsible. En el juicio de previsibilidad objetiva se tendrán en cuenta las circunstancias del caso concreto cognoscibles por una persona inteligente y las conocidas por el autor, saber ontológico, así como la experiencia común de la época sobre los nexos causales, saber nomológico. No se puede aceptar que la existencia de relación de causalidad entre conducta y resultado dependa de si éste era o no previsible por tener que ser un concepto previo a ello. No obstante, la teoría objetivo-subjetiva es la precursora de la teoría de la imputación objetiva a valorar en sede de tipicidad y especialmente en los delitos de resultado. A modo de recapitulación, la causalidad jurídico penalmente relevante vendrá dada por la teoría de la imputación objetiva. En presencia de un nexo causal, queda dar el paso decisivo de determinar si dicha causalidad es penalmente relevante y sólo lo será cuando esté prevista en un tipo de lo injusto. Desde esta perspectiva, las teorías de la causalidad adecuada aportan criterios para la determinación de su relevancia que habrán de ser aplicados en el campo de la tipicidad a través de la teoría de la imputación objetiva.